El padre Paco, cura en Opción por los Pobres. ¿Qué tal, Milciade? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, lo mismo, lo mismo. Paco, es muy habitual, es el cantito casi cotidiano de Javier Milei y su fuerza política, respecto a que lo que está sucediendo ahora y las medidas que toman son porque era todo un desastre lo que había antes, ¿no? El gobierno anterior, un espanto, un desastre. Y seguramente vos llegaste al barrio Esperanza no ayer, ni con la llegada de Milei, ya estabas, y efectivamente la situación era dramática también. Ahora, ¿por qué no es lo mismo una cosa que la otra? ¿O es lo No, a ver, mismo? primero, esa es la excusa perfecta, ¿no? La misma excusa de Macri. Me dejaron la pesada herencia. Sin embargo, los números no estaban perfectos, pero andaban muy bien. Lo de Alberto Fernández, bueno, pues fue más flojo, sobre todo el tema de la inflación. Ahora, si nosotros comparamos el gobierno de Milei con el gobierno de Alberto Fernández ahora sería, no sé, Fidel Castro o el Che Guevara. Son excusas muy fáciles, sobre todo cuando lo que vienen son gobiernos neoliberales, que este es mucho más que un gobierno neoliberal, anarcocolonial, como bien dijo Cristina el sábado, que buscan concentrar la riqueza y que claramente tienen un modelo de país donde sobran muchísimos, muchísimos argentinos. Entonces, la excusa es muy buena, pero el relato también sí termina teniendo un límite. Nadie puede justificar estos aumentos de la luz o estos aumentos del agua si no es porque uno quiere hacer una transferencia de ingresos a los sectores más postergados a los sectores más concentrados y como eso la liberalización de todos los precios, de los alimentos, de los remedios, bueno, claramente el relato tiene un punto. Ahora, el impacto, sobre todo en los sectores más postergados, los sectores más vulnerados, a mí me gusta hablar de sectores vulnerados más que de sectores vulnerables, ¿no? Porque cuando son Totalmente. sectores vulnerables, yo digo, no, son sectores vulnerados, digamos, ¿no? El impacto, ¿es de verdad o nosotros en los medios hablamos, en las reuniones de café, en la militancia y decimos el desastre y no pasa nada entre los sectores más vulnerados? ¿Hay diferencia? ¿En qué se está notando? Bueno, a ver, se está notando en que hoy se come salteado y se come salteado porque el aumento, digamos, primero la devaluación y el aumento indiscriminado de los precios mermó clarísimamente el poder adquisitivo de los más pobres, que en su inmensa mayoría compran alimentos. Después, porque las políticas que tenían que ver con los sectores más pobres, todas están cortadas, desde la entrega de alimentos, y mi mamá decía que con la comida no se jode, que la comida es sagrada, y la entrega de alimentos, desde lo que es el fondo, o era el fondo de la Secretaría de Integración Sociourbana, que permitía mejoras en nuestros barrios. Bueno, todo eso se cortó teóricamente, a veces porque éramos gerenciadores de la pobreza, las organizaciones sociales, a veces porque no hay plata, la excusa que se quiera. La realidad es que la situación de la gente es de los más pobres, empobrecidos también, tendría que ser la palabra, en estos momentos es muy, muy crítica y muchísimo mayor de cómo era en el tiempo de Alberto. Sumado a esto, que cada vez hay más gente sin trabajo, que en la época de Alberto era al revés. Cada vez había más gente que accedía de una manera u otra al trabajo, formal o no formal. ¿Y cómo estás viendo la resistencia a este modelo de tanta injusticia y exclusión? A ver,
¿qué puede hacer una persona? Yo el otro día ponía este ejemplo. A mí me llegó en uno de nuestros centros comunitarios la factura de la luz, en vez de 7.000 pesos que pagábamos, 32.000 pesos. ¿Y qué puedo hacer? La realidad es que puedo hacer poco y nada. Si me voy a cacerolear a la puerta de Edenor, se van, perdón, a cagar de risa de mí, porque hay una ley, hay un DNU, hay que permite hacer eso. Hay un gobierno que está sacando los subsidios. Que nos podemos juntar muchos y hacer un amparo y pedir, y sí, bueno, pero eso lleva a otros tiempos. Y después hay que ver la respuesta de la justicia. Yo digo, en el 2011, perdón, en el 2001, cuando todo explotó, llevábamos 11 años entre menemismo y del arruismo. Y terminó saltando porque a la clase media le tocaron los dólares. Entonces los procesos son, no sé, los procesos llevan sus tiempos, a veces la cosa explota cuando uno menos lo piensa, pero sí creo que tengo la obligación, ni siquiera el derecho, la obligación moral de enfrentar a este gobierno y de intentar también unirme con otros grupos para que nos unamos a enfrentar a este gobierno y poder sacarlo lo antes posible, porque no tiene legitimidad de ejercicio, como mucho tendría en su momento una legitimidad de origen también bastante relativa, pero legitimidad de ejercicio no tiene. Si el presidente dice que está buenísimo fugar dólares de la Argentina, ¿por qué no puedo yo tener desobediencia civil? Bueno, se presentaron pedidos de juicio político en los últimos días, ¿no? Bueno, que ese es un camino, ese es un camino. Lamentablemente tenemos una oposición, no me refiero al Frente de Todo, a Unión por la Patria, sino a esa llamada oposición amigable, que la verdad es vergonzante. Eh, Hoy pueden estar votándole el que pueda tener poderes extraordinarios, un mono con navaja, con poderes extraordinarios, la verdad es muy, muy peligroso. Y no estoy haciendo una metáfora, ¿sí? El señor Milei tiene cosas muy peligrosas, pero, pero es un ser pensante y de inimputable no tiene nada. Paco, te cambio de tema, ¿o no? El día sábado 11, un poquitos días más, se cumplen los 50 años del asesinato del padre Carlos Mujica. Sabes, para este barrio, desde donde transmite Urbana TV, la importancia que tiene y para la sociedad toda, ¿no? La acción de Carlos Mujica, su historia y su vigencia. ¿Qué es Carlos Mujica hoy? Bueno, yo creo que hoy Carlos Mujica ya no es más de la Iglesia Católica. ¿Y a qué me refiero? Es una figura importante para los sectores comprometidos de nuestra sociedad, y por eso encontramos unidades básicas que se llaman Padre Carlos Mujica, centros culturales Padre Carlos Mujica, escuelas secundarias que sus alumnos pusieron el nombre Carlos Mujica. Es decir, excede lo que es el ámbito, digamos, religioso de la Iglesia Católica. De hecho, justamente la Iglesia Católica, en sus autoridades y en mucha parte del clero, más bien lo ninguneó más que darle un lugar. Otra cosa es nuestro pueblo, y en estos momentos donde se habla tanto en contra de la política, que se habla tanto de la casta política, que seguro hay algunos que son casta, pero con eso se quiere denigrar la política en general. Me parece que hoy recordar a Carlos
es también tener muy presente esto, ¿no? Que desde su fe luchó por la justicia, desde su fe se comprometió con el momento político de su época y se enfrentó claramente a los poderosos también. Paco Olveira, gran amigo, a quien admiro mucho. Abrazo grande, gracias. Abrazo para ustedes, gracias también.